Estás a punto de escuchar una conversación con Salvador Aponte, CEO y cofundador de YOL, y también ex-CIO de Alsea, donde hablaremos sobre cómo los puestos directivos necesitan redes de pares para tomar mejores decisiones, con gente que entienda su rol y sus retos. Nos dimos cuenta que no éramos los únicos, que en México, en prácticamente todo el país y en otros países, pues esta situación de la soledad del CIO, pues era una realidad. No tienen en quién apoyarse. Cómo las malas estructuras organizacionales limitan el impacto estratégico del CIO. Y los boards, quienes toman las decisiones y hacen las estrategias de la empresa, no incluyen al CIO. Y luego le dicen al de sistemas lo que tiene que hacer, ¿no? No le dan ese lugar. Que evitar complejidad tecnológica es una estrategia de eficiencia, no de conformismo. Si pueden no agregar complejidad, no la agreguen, porque la complejidad es sinónimo también de riesgo. Y por qué los errores vividos por los CIOs son su mejor ventaja competitiva como consultores. Nuestra propuesta de valor incluso enfatizamos en todos los aprendizajes por errores cometidos, porque esos aprendizajes nos han dado la ventaja de poderle decir a un cliente, por aquí no. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Sala órbita. Nos encantaría empezar por preguntarte, ¿en qué momento te das cuenta que tiene que existir algo como YOL? Y gracias por el espacio, la verdad es que me encanta compartir. Y bueno, pues vamos a entrarle a este primer planteamiento. Algo como YOL, pues habría que definir primero qué es YOL, ¿no? Y bueno, pues YOL somos una consultoría en estrategia tecnológica. Y bueno, ¿cómo surge? Pues desde hace muchos años, como si yo me enfrenté a situaciones y decisiones que no tenía con quién validar. Entonces decía, pues ¿a quién le pregunto con quién valido lo que voy a decidir, lo que voy a hacer? Y bueno, pues entonces empecé a encontrar una red de apoyo con amigos CIOs de otras empresas. Y bueno, pues nos fuimos dando cuenta entre todos que era muy valioso y además muy rápido y muy efectivo el apoyo que nos estábamos brindando y de una manera totalmente desinteresada. Y entonces nos dimos cuenta que no éramos los únicos, que en México, en prácticamente todo el país y en otros países también, pues esta situación de la soledad del CIO para pues tomar algunas decisiones o para pues validar algunas cosas, pues era una realidad. Entonces, la mayoría de la gente nos dimos cuenta también que no tienen en quién apoyarse. Esta red de amigos, pues normalmente no existe o hay el tabú de la confidencialidad. Entonces, pues entre amigos, pues hicimos ese pacto de confidencialidad, casi casi como el de Las Vegas. Lo que digamos no sale de aquí, ¿no? Y obviamente siempre tenemos esa precaución de no pues meter datos que pudiesen ser sensibles o confidenciales cuando estamos buscando alguna opinión, algún apoyo o simplemente saber si alguien ya hizo algo parecido, ¿no? Y entonces fue que vimos que había una oportunidad de extender pues esta red de apoyo y fue que decidimos crear YOL. Y la idea de crear YOL fue para recibir ese apoyo, tener guía, alguien que te escuche, a veces es lo único que necesitas, y una retroalimentación de manera profesional desinteresada. Y pues justamente ahí fue donde decidimos hacerlo con la formalidad de crear una empresa en la que pues toda esta experiencia pues abunda de manera importante. Y de ahí justamente es donde sale el nombre de YOL, porque YOL es un vocablo maya que significa abundancia. Y la abundancia en Me este encanta. sentido es en conocimiento y en experiencia, porque bueno, pues más adelante les platicaré de qué tamaño es esta red de amigos en las que nos apoyamos y con los que nos soportamos para tomar nuestras decisiones en el día a día. Me gusta mucho el origen de la palabra de YOL. Justo algo que yo he mencionado mucho en este espacio es que el construir software, el optimizar procesos de una organización, tiene que estar siempre, bueno, no tiene que estarlo, pero muchas veces es un acto de abundancia, ¿no? Es un acto de construir algo donde antes no había nada. Es un acto de ganar, 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 ganar lo más posible, ¿no? Y justo es en este tipo de proyectos donde se puede llegar a estos resultados, donde incluso pues no hay nadie pisado ni nadie que sale perjudicado, ¿no? Como se busca este principio de abundancia siempre que uno implementa o construye software. Es correcto. Y solo quienes lo hemos hecho lo entendemos en su profundidad, porque la verdad es que es un arte construir software, ¿no? Sí que lo es. Oye, Salvador, y ya metiéndonos un poco más a cómo funciona YOL al momento de atender a un cliente o en su operación interna.
ustedes tienen toda esta red y dependiendo del proyecto del cliente, le asignan a algunas personas dentro de la red para que atiendan el proyecto o un cliente de YOL tiene acceso a toda su red al mismo tiempo. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, Rodrigo, en realidad no es una asignación porque pues todo esto es camaradería y es voluntario. Los clientes, por supuesto que no tienen acceso a la red. Esto es Mm, algo que hemos cuidado muchísimo. En la red no hay proveedores, no hay gente que esté interesada en comprar o comercializar algo. Por eso es que creamos YOL por separado, porque no quisimos empañar la comunidad que tiene ya muchos años, siendo justamente pues completamente agnóstica, totalmente de colaboración, de compañerismo y de muchas amistades incluso, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos un proyecto de un cliente, volteamos a ver nuestra red y decimos, ¿quién tiene la oportunidad? ¿Quién no tiene conflicto de interés? ¿Y quién puede dedicar tiempo porque sabe de este tema, ¿no? Y mm. pues la gente por su propia voluntad dice, yo puedo participar los fines de semana o yo puedo dedicarle 2 horas todas las noches. Y en fin, cada quien va diciendo de qué manera puede participar y siempre y cuando pues quiera, ¿no? Porque es totalmente voluntario. Ok, y para entender bien, Salvador, ¿cómo se hace de esto un negocio? O sea, ¿cómo es la experiencia de sus clientes cuando cierran Contratan. un deal con ustedes? Sí. Pues mira, te diré que justamente donde vimos la oportunidad de negocio es cuando vimos pues todo ese cúmulo de experiencia que hay en la red, ¿no? Y esa experiencia Ujú. activa, no es algo que dejamos de hacer hace algún tiempo y simplemente ya lo vivimos. La mayoría de los CIOs en la red están activos en sus empresas, en empresas muy grandes de todas las industrias, de todos los giros, con casi todas las tecnologías. Entonces es gente muy, muy valiosa individualmente, pero colectivamente es incomparable. No hay una sola consultora ni las Big Four que pueda ofrecer más de 320 CIOs con sus conocimientos para pues tomar lo mejor de cada uno de ellos en algún proyecto. Y estamos hablando que un día tuvimos la ocurrencia de sumar los años de experiencia como CIOs que tenemos entre todos y son más de 5,000, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace muy diferentes y por lo que los clientes nos ha tocado incluso pues la bendición de que nos prefieren a nosotros que a una Mm. Big Four o incluso a alguien local en su país, porque también tenemos clientes en otros países. Ok, ok, ya voy empezando a entender cómo funciona la cosa, Salvador. Bueno, ¿quieres tirar tú la que sigue? Sí, sí, sí. Te queríamos preguntar sobre los proyectos que han tenido con YOL. ¿Cuáles son las implementaciones o bueno, las estrategias, dependiendo de qué tanto se metan? Ahorita nos contarás un poco más Ujú. de si llegan a implementar o más bien es 100% estratégico su trabajo, pero ¿qué implementaciones de YOL son las que han tenido más impacto en sus clientes? Fíjate que efectivamente, como decías, nosotros no hacemos las implementaciones. Realmente es algo en lo que no quisimos meternos a competir, porque para eso, pues obviamente tendríamos pues, que ser casi expertos en cualquiera de las tantas cosas que hay que implementar. Entonces ahí dejamos que los expertos, normalmente son los fabricantes o sus distribuidores, sus partners, en fin, los que se dedican a eso en específico, sean quienes implementen. Nosotros realmente hemos visto que podemos aportar muchísimo valor en lo que es la alineación de la estrategia de tecnología con la estrategia de la empresa. Y suena tan obvio, pero nos hemos topado que en la mayoría de las empresas, tecnología va por su lado con sus problemas, con sus retos y con lo que cree que tiene que hacer, y el negocio por acá va con sus propios objetivos y hay una pues descoordinación o hasta falta de Mm. alineación que pues es donde nosotros realmente hemos visto que podemos aportar valor. Y así es como nos lo han retroalimentado los clientes, ¿no? Porque pues no es que pongamos la tecnología alineada y afinadita y todo perfecto, sino que lo hacemos que sea así, pero alineada con la estrategia de la empresa. ¿Por qué crees, Salvador, que existe esta desalineación? ¿En qué momento se parten estos caminos? Fíjate que tengo una teoría que creo que no es muy debatible, porque pues después de 44 años de haber estado viviendo en el mundo corporativo, pues lo vi y en esta comunidad pues lo compartimos y lo comentamos, que no es muy común, lamentablemente, aunque sí hay ciertos casos,
en el que los boards, o sea, los comités directivos, Ujú. pues, quienes toman las decisiones y hacen las estrategias de la empresa, no incluyen al CIO. Bueno, algunas empresas ni siquiera tienen un CIO, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues se sientan, hacen todas sus definiciones estratégicas, ven cómo lo van a ejecutar, ven la parte financiera, en fin, hacen todo su trabajo y luego le dicen al de sistemas lo que tiene que hacer, ¿no? Mm, Y el de sistemas no entiende al 100% qué es lo que contribuye cada cosa que va a desarrollar y que va a construir a una estrategia de negocio. Y es porque no le dan ese lugar. Lamentablemente hay todavía muchísimos CIOs que reportan a alguien distinto que al director general, al CEO. O sea, eso pues en empresas que no tienen una estructura muy corporativa es muy común que le reporte al mm. de finanzas, es lo que hemos visto que más sucede, pero hemos visto casos de que le reportan a, bueno, ¿qué te puedo decir? Me ha tocado ver que le reportan a recursos humanos o que le Justo iba a decir reporten RH. a cadena de suministro, ¿sí? Y digo, no es Wow. por hacer menos a ninguna área, pero son los que probablemente menos pueden sacar ventaja de las capacidades tecnológicas que necesita la empresa, ¿no? Claro, justo Entonces, esa es mi ahorita. teoría. Yo creo que por eso sucede esa desalineación. Sí, no, 100% debe ser por ahí. Justo esto que mencionas, acabamos de tener otra conversación que grabamos antes de hablar contigo con Hernán Fino, un gran product manager slash diseñador de producto con muchos años de experiencia. Y él nos contaba cómo es muy importante cuando un cliente en una empresa de servicio como la nuestra que diseña y desarrolla software, cuando un cliente llega contigo y te da un requerimiento de una funcionalidad, de un problema, siempre vale la pena indagar más respecto al problema y de qué es lo que está pasando en el negocio, porque muchas veces llegan ya con una solución pensada que no Ujú. necesariamente es la mejor, ¿no? O sea, muchas veces puedes destrabar la cosa con un form, incluso por sencillo y básico que suene. Pues nosotros aquí hasta tenemos un chiste local de apps que pudieron ser un form, ¿no? Pues sí. Y no le dan la oportunidad al equipo técnico de decir, ah, ok, lo que estás buscando es esto, lo podemos conseguir de esta manera, de una forma mucho más eficiente. Pues no, pues ya llegan con el roadmap, el plan anual, tu presupuesto y pues no hay mucho a dónde hacerse, ¿no? Cuando ya la cosa es así. Y eso en el mejor de los casos, Artemio, porque en ocasiones, cuando le dicen a la gente de tecnología, es porque ya está a punto de explotar lo que han intentado hacer o manualmente o de algún otro modo, ¿no? Claro. Oye, Salvador, y queríamos preguntarte, ahorita mencionaste los años que llevas en esta industria, que me parece que dijiste 44, ¿verdad? Bueno, pues yo podría decir que 44 en el mundo corporativo, pero bueno, sigo en esta industria, pues entonces le podríamos agregar casi 2 años más, ¿no? Ah, muy bien, nosotros habíamos puesto más de 45, ¿no? Pues Sí. sí, Para- ya estoy en septiembre, sí, en septiembre voy a cumplir ya 46 años de que empecé a trabajar en tecnología. Qué bueno que lo confirmamos, porque también las mates que luego hacemos de esto son muy de servilleta y podíamos ahí quedarnos cortos un año. Pero Salvador, cuéntanos 3 lecciones que consideres tú que han sido las más importantes después de estos más de 45 años trabajando y dirigiendo tecnología. Pues mira, la verdad es que escoger tres, pues me la pones un poco difícil, pero hay tres que yo te podría decir que en las distintas etapas y en las distintas empresas en las que he podido colaborar, las tres que son comunes y son súper lecciones y algo pues que ustedes no van a entender perfecto, jamás dejes de mantenerte actualizado. Si antes la tecnología cambiaba cada rato y era a lo mejor cada 6 meses, hoy yo no sé si varias veces al día o por lo menos una vez al día ya te cambiaron muchas cosas. Entonces yo creo que la primera lección es, no importa cómo, escoge la forma que te funcione, no esperes a que te metan a un aula ni a que llegue alguien a enseñarte, encuentra cómo mantenerte actualizado, porque esto se mueve cada vez más y más rápido. Esa es la lección número uno que nunca dejará de ser válida, ¿no? Y la segunda, pues también tiene que ver un poco con lo que acabo de decir. O sea, es imposible que pretendas ser el experto en todos los temas y en todas las tecnologías y en todo. Entonces, la lección es, rodéate de gente experta en cada uno de esos temas y arma un gran equipo de trabajo. Eso es mucho más valioso que tratar tú de ser el que sabe más de todo, ¿no? Porque además no lo vas a lograr.
Entonces, algo que he aprendido durante todos estos años es que jamás trates de ser tú el que más sabe de todo, porque te vas a Claro. frustrar y además no lo vas a lograr. Entonces, ármate de un muy buen equipo de profesionales, de gente en la que puedas confiar y que sean expertos cada uno en lo que para lo que los invitaste a participar en tu equipo. Y bueno, creo que la tercera tiene que ver, y a lo mejor debió haber sido la primera, pero ya la estoy Así diciendo en llegó. tercer lugar. Así llegó. Sí, es que tienes que tratar a la gente con todo el respeto del planeta siempre. No importa lo que hayan hecho, si la regaron, si te fallaron, si borraron las bases de datos, si quemaron el data center, no importa lo que hayan hecho. El respeto nunca se lo puedes perder a la gente. Es algo no negociable. Y algo que también está inherente a esto es que tú no eres superior a ninguno. Todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho a ser respetados. Y bueno, pues como seres individuales, reconocer su unicidad y su valor individual, no compararlos, no tratar de que todos pues trabajen del mismo modo, porque todos somos únicos. Y bueno, sean o no de tu equipo, porque a veces tienes equipos extendidos que son de proveedores que te ayudan con gente, pues también con ellos, ¿no? O sea, no tienes por qué hacerlos menos porque son externos o algo así. A todos los tienes que tratar con respeto y con todo el profesionalismo. Y bueno, si además te puedes involucrar un poco en conocerlos como personas y no nada más como los que te están contribuyendo en un proyecto, entonces te podrás dar el lujo de llegar un día en la mañana, después de decirle buenos días, preguntarle, ¿y cómo vas en el equipo de fútbol donde eres el campeón, ¿no? O preguntarle por su hijo o por cualquier cosa. Cuando empiezas a tener ese respeto y esa comunicación con tu equipo y con toda la gente con la que pues trabajas, pues entonces empiezas a llevar una relación que nunca pierde lo profesional, porque no dejamos de estar para cumplir pues con un propósito y un objetivo, pero no tiene por qué ser simplemente hasta ahí, sino empezamos a tratarnos como personas. Y yo te podría decir que si hoy en día me encuentro con cualquier persona con la que yo haya tenido la oportunidad de colaborar hace 40 años o hace 10 o el año pasado, nos saludamos con mucho gusto y sabemos algo de nuestras vidas personales, no solamente de nuestra etapa cuando colaborábamos juntos. Y eso es algo muy, muy valioso y es una súper lección porque pues obviamente pues te da la tranquilidad de que a cualquier persona con la que interactuaste, la trataste bien, la apoyaste a crecer como ser humano, como profesional, si tuviste la oportunidad de darle pues una mejor posición en la organización y se la ganó, pues también. O sea, es una satisfacción que la verdad es una gran lección para que pues la practiquemos también todos. Esta lección, justo esta última, Salvador, que nos compartes, ¿cómo llegas a ella temprano en tu carrera? ¿Te vas dando cuenta dirigiendo equipos? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Un poco cómo se fue formando esta idea en tu cabeza. Mira, es como bien dices, no es algo que haya sucedido desde siempre y nada más por espontaneidad, ¿no? Pues al final cuando yo empecé a trabajar en tecnología, pues iba yo a cumplir 15 años. Entonces te puedes imaginar lo que era un escuincle mocoso de 15 años ¡Qué joya! queriéndose meter al ambiente de la tecnología, cuando en aquellos ayeres, te estoy hablando de 1979, ustedes ni por error habían nacido, pero en ese entonces la tecnología, la computación, la programación, el desarrollo, era casi de personas con bata, con lentes, metidos en Sí, una ¿no? pecera, en donde entrar tenía una contraseña o solo algunos tenían la llave, y era así como de gurús. Y entonces insertarte en ese ambiente fue difícil, y sobre todo a esa edad, ¿no? Perdón, Y, paréntesis, pero también en cómo tú tuviste acceso a una computadora, si justo era casi de bata y lentes. Pues fíjate que fue gradual y es una historia muy larga, igual y luego se te la platico, pero Órale. empecé en esa área porque no sabían qué hacer con el escuincle mocoso y me pusieron a quitarle el papel carbón a los listados que salían de las impresoras de matriz, que a lo Ok. mejor ya ni las conocieron, ¿no? Pero traían hojas de papel carbón Ujú. para poder sacar varias copias de un mismo reporte. Entonces a mí me pusieron a quitarle el papel carbón, a quitarle los tractorcitos de los lados donde estaban los orificios para que los jalaran las impresoras y a separar hoja por hoja a mano para después encarpetarlas y hacer los juegos de los reportes. Eso fue lo primero que me pusieron a hacer porque dicen, pues este no sabe nada.
O sea, ni siquiera ha entrado a la preparatoria y ya quiere estar aquí, ¿no? Pero bueno, en muy poco tiempo, y te hablo de menos de 3 meses, dominé la técnica de desencarbonar, me las ingenié para que fuera algo muy rápido y que me permitiera terminarlo muy rápido en el día. Y bueno, pues entonces me le pegué al que estaba ahí a un lado mío, que era el de mesa de Mm, control, que se hacía cifras de control. Y entonces empecé a ver qué era lo que hacía y le gustaba fumar. Y entonces un día que se iba a ir a fumar, le dije, vete a fumar, tranquilo, yo puedo hacer tu trabajo. Y se me quedó viendo así como que, ¿será? Y pues me dio la oportunidad de yo hacer su trabajo mientras él se iba a fumar, ¿no? Para cuando regresó a fumar yo ya había terminado su trabajo, ¿no? Y entonces fui agarrando también esa habilidad y así para no hacerte el cuento largo, porque sí es un poco largo, fui escalando los distintos puestos que existían en ese entonces, viendo cómo lo hacían y aprendiendo y leyendo. O sea, mm, un buen día cuando ya me tocaba aprender a programar, pues ninguno de los programadores me quiso enseñar. Pues lo que me dieron oportunidad es que tuviera yo acceso a los manuales de la computadora y que pues yo pudiera intentarlo, ¿no? Y cuando bajo los manuales me topo que eran en inglés. Y en esos ayeres mm. no nos enseñaban inglés en las escuelas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hice? Me compré un diccionario, mi manual, y A darle. empecé a hacer mis primeros pininos de programación, ¿no? Y así fue como fui creciendo. Y bueno, en esa misma empresa acabé como el gerente de sistemas, ¿no? En un plazo de unos 3 añitos, ¿no? Entonces, obviamente me fui dando cuenta de lo que a mí me hicieron, que me lo hicieron, la verdad, bastante difícil Mm, y que no era algo que yo quisiera hacerle a nadie más, ¿no? Entonces me empecé entiendo. a ocupar de entender a la gente, de comprender su contexto, de hablar un poco más con ellos como personas. Y bueno, pues lo fui haciendo gradualmente, ¿no? Porque pues obviamente como los programadores de esa época, y creo que algún día todavía vamos a seguirlos encontrando, a veces no podemos hablar con personas. Somos muy buenos para hablar entre tecnólogos y hablamos con muchos tecnicismos y siglas y conversaciones que cuando nos escucha el de la mesa de al lado, pues no entiende nada de lo que estamos hablando porque no está en nuestro ambiente, ¿no? Entonces yo también me empecé a cuidar de no hablar con tanto tecnicismo y de buscar cómo poderme comunicar mejor, pues con otras áreas, con otras personas. Y fue gradual. La verdad es que, pues no fueron tampoco 30 años para que lo lograra, pero sí me tomó por lo menos unos 5 años ir entendiendo cómo podíamos realmente, pues, además de dar resultados, pues llevar una relación pues, de seres humanos, ¿no? De persona a Ujú. persona y de apoyarnos y de ver cómo crecíamos, ¿no? Así fue como fui dando cuenta de que esto pues era algo valioso y que podía pues realmente tocar vidas y cambiarlas, ¿no? 100%, porque además en este tema de mover la aguja para un negocio, en cuanto el negocio deja de ser uno pequeño y se trata más de construcción de equipos, muy rápido te das cuenta que esa es la labor que tienen los líderes y que ese es el juego realmente, más que incluso justo conocer todos los tecnicismos o saber todo, como bien mencionabas, ¿no? Y bueno, a ver, también preguntando un poco de tu posición anterior, Salvador, queríamos preguntarte, valga la redundancia, ¿cuál es el reto más grande o cuál era el reto más grande de liderar la tecnología en un corporativo que pues operaba más de 4.500 restaurantes en ese momento, ¿no? O sea, es un numerote, es las empresas más grandes del país. Ajá, platícanos de esa Y experiencia. del planeta también, pero bueno, ¿Qué pues tal? mira, en realidad los retos en una empresa de esta naturaleza tienen un montón de dimensiones, porque no solo son los 4.700 restaurantes que, pues, que como decimos, ya es Y es un una montón. cantidad importante. Aquí una dimensión que hay que agregar es que son muchas marcas, son 13 marcas. Mm, Y no está sucediendo en un solo país, son 12 países. Y aún así, entre las marcas, no todas son del mismo segmento. Hay 3 diferentes segmentos de industria dentro de la misma organización, ¿no? Entonces, pues las mm, dimensiones pues, son más de tres, ¿no? O sea, no es como si me dijeras, McDonald's tiene 5.000 restaurantes en Latinoamérica, ¿no? Y el CIO de Latinoamérica tiene un reto mucho más grande que el que traías tú. Yo diría, sí, pero todos son McDonald's. Y en exacto. todos yo soy quien dicta las políticas, los estándares y pues simplemente es volumen. O como mi colega de los Oxxo, ¿no? Tiene 20 y tantos mil Oxxos hoy en día, pero todos son Oxxos.
Ujú. Y no menosprecio eso, pero las dimensiones que juegan en Alsea y que probablemente sean más retadoras es esta pues complejidad de 13 marcas distintas, 12 países diferentes, 3 segmentos de industria. Y bueno, pues ahora sí déjame le entro a responderte. El detalle de esto es que cada marca tiene su propia identidad, sus propios procesos operativos y varias de ellas su propia tecnología. Y no es opcional. O sea, si tú Ok. eres un franquiciatario de esa marca, tienes que alinearte a sus procesos operativos, a su propia tecnología y a respetar su identidad en todo lo que vayas a hacer para esa marca, ¿no? Y bueno, agrégale la otra dimensión de los países. Esa misma marca en algunos países, por legislación o por cultura, tiene diferencias pues que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, con todo esto, el primer reto que yo te podría decir muy grande es tratar de generar eficiencias transversales respetando la identidad de cada marca y Mm, hacerlo obviamente de una manera fácil, porque no puedes de repente decir voy a multiplicar por cada una de las marcas toda la infraestructura tecnológica. No estás haciendo ninguna eficiencia. Al Entonces contrario. aquí, exacto, acá el reto es cómo en el front respeto la identidad y todas las políticas y lineamientos que cada marca tiene, y en el middle y en el back busco hacer cosas comunes, transversales, generar esa eficiencia. Te lo digo mm. así de fácil, pero es algo pues No, suena bastante bien perro, retador. sí. Y el otro reto que creería yo que es de una magnitud parecida, pues obviamente, como decíamos hace un rato, crear el equipo talentoso, profesional, Mm. distribuido en varios países, que aunque quieras, pues no puedes estar con ellos todos los días, en todas las horas, y con ellos tener una claridad de lo que tenemos como retos, como objetivos, cómo nos vamos a coordinar para ejecutar, cómo vamos a ir adaptando la realidad y contexto de cada país y de cada marca, y al mismo tiempo ocuparte del desarrollo profesional y personal de la gente para generarles oportunidades de crecimiento, es un reto interesante. Claro. La verdad es que a veces lo pensamos que solamente es el tema tecnológico, pero el tema del talento también es algo que es muy, muy retador en un ambiente como el que te acabo de describir. ¿De qué tamaño era tu departamento, Salvador? Mira, eran 200 personas en total, más otro cacho igual de externos. O sea, la Ok. verdad es que por los distintos proyectos, pues nos apoyábamos mucho en otras empresas y pues en algunos momentos teníamos pues la misma cantidad de externos que de gente permanente en el equipo. Qué interesante ese reto porque, o sea, son muchas personalizaciones distintas, ¿no? Y claro, también no puede uno tener 13 ERPs para correr una empresa, ¿verdad? Pues no funciona, hay que lograrlas conectar de la forma adecuada. Y te voy a decir algo, Rodrigo, que ahorita me acordé y me da mucha risa porque casi le atinas. El problema también del crecimiento de la empresa es que no es orgánico. O sea, no es dices, tengo 13 marcas y voy a ir creciendo hasta llegar a las 4.700 sucursales. Ojalá y fuera así, ¿no? En realidad lo que sucede es que empiezas con una marca, empiezas a crecer y de repente traes otra marca. Y empiezas a crecer, pero ya no trae la misma tecnología. Y luego vas y compras otra marca, pero la compras con la Con infraestructura otra cosa. tecnológica que tenía y con la gente que tenía. Y Mm, entonces el malabar de ir creciendo e ir absorbiendo marcas, empresas o conjuntos de ellas, porque incluso cuando entramos en Europa, pues de repente pues teníamos 7 países más de un solo golpe y traíamos otro ERP y traíamos otra tecnología y había que tomar la operación pues a la de ya y después ver cómo la estandarizabas o cómo convenía hacer algo, ¿no? Pero era algo como cambiarle la llanta a un coche en movimiento. No puedes detener a las empresas que acabas de comprar para hacer tu estandarización y luego ya echarlas a andar, ¿no? Aquí es al vuelo y todo eso. Entonces, el crecimiento no orgánico, el de adquisiciones y de todo este tipo de cosas, pues es algo que nos llevó a tener 12 RPs por muchos años, ¿no? wow. Wow, wow, Oye, wow. y ahí las estrategias son más bien como de reportería conjunta o el norte es que toda la Unificar. operación sí logre así transparentarse y empalmarse en un solo sistema. Pues mira, en realidad podría ser muy cándido y soñar en que todos
tuviéramos un mismo sistema y que todos lo usáramos por igual y que funcionara. La verdad es que puedes soñar con eso. La realidad es que lo primero y lo más importante era consolidar financieramente, porque además es una empresa que cotiza en bolsa. Claro, Entonces, a la no puede bolsa hay haber que errores. entregarle estados financieros consolidados y un montón de otros reportes. Entonces, el reto número uno cuando empezábamos a traer cosas adicionales era ese. Primero, presenta la Estados información financieros. consolidada y obviamente quererlo hacer a mano, pues podía ser todo un reto, ¿no? Entonces, sí teníamos que hacer primero pues esas herramientas y esas soluciones, tener esos procesos para pues poderlo integrar a la reportería financiera cuanto antes posible, ¿no? Y la gran ventaja que teníamos, o que yo tenía particularmente, es que yo sí tuve esa bendición de ser parte del consejo directivo. Mm, Entonces, cuando se iba a adquirir algo, yo desde las primeras intenciones y cuando era algo súper confidencial, yo estaba participando porque tenía que dar una opinión de la tecnología de quien íbamos a adquirir, ¿no? ya, Y de esa manera podíamos ir pues hasta entendiendo hacia dónde nos anticipándote. íbamos a mover y en qué tiempos, ¿no? Pero sí, la verdad es que quienes no tienen esa bendición se las ven, pero muy negras cuando les sueltan algo, pues acabamos de comprar esto, ¿no? Y pues incorpóralo. Uf, y tienes 2 días, ¿no? Sí, ajá, de que ya está cerrado, venimos, te estamos popeando las champañas del trato, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, son retos interesantes, pero pues al final, pues tampoco ibas a detener el crecimiento de la organización por un tema Claro, tecnológico. O sea, yo creo que no duras ni 5 minutos en la empresa si algún día se te ocurre decir, no, espérense, no compren eso porque pues no tenemos la capacidad de integrarlo, ¿no? En ese momento claro. te mandan al frente de la empresa, ¿no? Claro. Y regresando a Yol, nos encantaría que nos compartieras, contaras cómo se ve un entregable de una de sus estrategias, cuál, sí, vaya, cómo se entrega un trabajo de estos. Ujú. Pues mira, cualquier entregable se ve distinto. ¿Por qué? Porque los diseñamos de manera específica para cada empresa y para cada proyecto. Aunque te podría decir que un poquito, pues tampoco somos rígidos en la forma metodológica en que trabajamos, pero Mm, tratamos de seguir un orden, ¿no? Y un orden lógico, tampoco andamos inventando por ahí nada, ¿no? Hemos tomado lo que nuestra experiencia nos ha dicho que es pues lo mejor para cada paso. Entonces, pues lo primero que hacemos es un levantamiento de información y un análisis, como decías hace un rato, ¿no? Pues no me vengas a decir qué es lo que quieres que haga, dime qué quieres que resuelva, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay que justo. resolver? Y entonces con eso, pues un entregable de YOL, pues uno de los apartados que trae es qué encontramos, la situación, las Is, ¿no? ¿Qué encontramos? Con eso, pues entramos ya con el equipo de CIOs y lo analizamos y vemos pues qué alternativas hay. O incluso si la empresa tiene un CIO, trabajando de la mano con ese CIO y vemos qué oportunidades de mejora hay en lo que estamos enfrentando, ¿no? Y algo que nos hemos encontrado en algunos casos es que muchas empresas traen demasiadas cosas a la vez. Quieren hacer Mm, un montón de cambios y hacer instalaciones, implementaciones de 15 cuantas cosas de manera simultánea. Entonces, otra de las cosas que buscamos en nuestros entregables es decir, una priorización que se alinee con la estrategia de negocio y obviamente que sea asequible para integrarla e incorporarla al ecosistema tecnológico, porque pues podrías de repente hacer tantas cosas simultáneas que cuando las quieres pues agregar a lo que ya traías, pues te vas a topar con muchas sorpresas no muy agradables, ¿no? Y obviamente una vez que definimos cuál sería la secuencia, esa priorización, pues bueno, nosotros hacemos una recomendación de cómo irlo abordando, es decir, los pasos a seguir. O sea, te sugerimos que empieces con esto y que empieces de esta manera, con estos grandes hitos y que vayas haciéndole así. Y bueno, algo que no perdemos porque no nos gusta simplemente quedarnos en, pues ya vine, ya vi, ya te dije, entonces hacemos una propuesta de acompañamiento en donde esto que yo te estoy diciendo y cómo te lo estoy recomendando, yo puedo ir contigo acompañándote para que lo hagas. Si ya tienes un proveedor o un consultor o alguien que lo vaya a hacer, pues te acompañamos para que pues vayamos viendo que lo vaya haciendo conforme a lo que acabamos de sugerirte. Y claro. bueno, obviamente buscamos también encontrar y generar indicadores para que puedas medirlo, porque si no tienes forma de medir cómo va progresando eso que en lo que te pedimos que te metieras, pues va a ser muy difícil que vayas a asegurarte el resultado.
también proponemos fungir de repente como un quality assurance en el que, bueno, pues no voy a estar todos los días metido ahí contigo, pero establezcamos estos puntos de control con esta periodicidad y yo te voy a decir cómo vas. Y si hay que hacer algún ajuste o algo así, y entonces yo valido tu progreso y cómo se está avanzando con tu proveedor o con quien lo estés haciendo, ¿no? Y una sección más que también es muy importante, y perdón que insista, pero otra vez tiene que ver con el talento. El track de talento es algo que también va en nuestras propuestas, en donde, pues, si no lo hemos hecho, proponemos hacer una detección de necesidades de capacitación. Con base en ello, pues proponemos qué cursos debe tomar cada miembro de tu equipo y a quienes les podemos dar coaching o mentoring. Y si es necesario, si va a ser algo muy disruptivo lo que vas a hacer, pues incluso proponerte una estrategia de change management para que la adopción sea pues lo más suavecita y que además nunca retrase el factor humano una implementación de una tecnología por una resistencia al cambio o por cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, yo te podría decir que esos grandes secciones o componentes es lo que normalmente tiene un entregable de YOL para cualquiera de los proyectos con nuestros clientes. A unos más, unos menos, pero en esencia siempre trae esto. Qué interesante la parte del talento, porque justo en esta soledad del CIO que mencionabas cuando arrancábamos a charlar, es una que también te puede meter en una cámara de eco donde pues no sabes realmente cómo se ve un departamento de tecnología que sí es eficiente y que sí es competitivo, ¿no? O sea, no tienes mucho con qué compararlo. Y digo, hay un montón de recursos para hacerte una idea. Por ejemplo, a mí me encanta un podcast que se llama The Lenny's Podcast, que hace un ex product manager de Airbnb. Y él pues invita a los product managers de empresas muy talentosas y puedes ver un poco cómo le hace Slack, cómo le hace justo Airbnb, un montón de estas compañías, pero pues igual está esta diferencia de, bueno, pues tú estás en el Silicon Valley, eres una empresa que tiene como esta inversión, eres una empresa de producto, no necesariamente eres, o sea, el departamento de tecnología de un corporativo, ¿no? O sea, como hay muchas cosas distintas y tener esa guía yo creo que es algo que hasta pudiera ser infravalorado, pero ya que viene en el entregable, dices, wow, esto es de lo más valioso que hay, ¿no? Sí, fíjate que en clientes donde lo hemos hecho y nos han aceptado el track de talento, hemos empezado por incluso decirle al CIO el estilo y la personalidad de su gente, porque no los conocía. Nunca les habían hecho un estudio no técnico o una evaluación no técnica para analizarlos como personas, su estilo de liderazgo, sus habilidades de comunicación, su tolerancia al estrés, en fin, un montón de cosas que no tienen que ver con ninguna plataforma tecnológica, pero sí con la persona que va a hacer realidad esa plataforma tecnológica. Entonces, la verdad es que hemos hecho pues, hallazgos muy interesantes que le han permitido al CIO incluso reorganizar a su equipo de trabajo para potenciar sus talentos y sus habilidades personales en donde va a colocarlo para el proyecto, ¿no? Qué interesante, Salvador. Y además nos perfila para la siguiente pregunta que yo tenía muchas ganas de hacerte. Ya nos contaste, vamos, todos los frentes en los que atienden ustedes a sus clientes. Vamos, como todos los componentes que puede tener una estrategia tecnológica en general. Y ya nos contaste también de la situación de Alsea y de los retos que tenía, de cómo había momentos... 3 RPs. No, bueno, momentos delicados o dos. Momentos delicados o situaciones complicadas que había que resolver, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna situación o reto o evidencia de mal manejo o alguna cuestión ahí de crisis que si tú detectaras hoy en día en uno de los clientes que te contacta para un proyecto de estrategia tecnológica, tú dirías, te tienes que encontrar a alguien? Ajá, o sea, no voy a ser yo el que te ayude a salir de ahí, o realmente pues ya nada te da, pues ya nada te da miedo y te puedes meter a donde sea. No, mira, la verdad es que he tenido la fortuna y hasta podría decir que la bendición de que nunca me ha sucedido toparme con un cliente o con algún momento en donde pues tenga que decir mejor no le entro o pues busca mejor quien te lo haga, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que si en algún momento
algún cliente nos pidiera que desarrolláramos algo o que hiciéramos algo que se pudiese considerar ilegal, Mm, falto de ética o incluso inmoral, definitivamente no solo estaría pensando en decirle no es conmigo, sino hasta a lo mejor estaría viendo cómo lo denuncio, ¿no? Porque en realidad esa parte pues es un no negociable. claro. Yo personalmente, te digo, no he tenido esa situación, pero sí sé de algún colega en el que alguna vez lo contactaron pues los narcos y querían que les hiciera desarrollos, ¿no? Wow. Y la verdad de las cosas es que, pues bueno, es otra historia y luego no quiero andar ventaneando, pero son esos temas que de repente sí existen y son Claro. a los que decididamente diría no, ni por error, ¿no? Y bueno, cualquier cosa diferente a eso, pues hay una premisa para que nosotros digamos si le entramos o no. Una vez que ya lo analizamos lo que nos está pidiendo, si vemos que no podemos agregar valor, entonces le decimos, pues Lo la verdad dejan. no desperdices tu dinero. Nosotros, como lo estás haciendo, lo vemos pues ya inmejorable y no podríamos agregarte valor. Entonces, pues no le vamos a entrar, ¿no? Solamente así es como podríamos decir, no le entro. Pero la verdad es que tampoco nos ha tocado el caso porque pues ninguna organización es perfecta, ni las grandototas transnacionales son perfectas. Entonces la verdad es que siempre hemos encontrado, incluso en el track de talento, la oportunidad de agregar valor. Porque pues Claro. ahora sí que en algo podemos ayudar con toda la experiencia que traemos, ¿no? 100% no, y como bien mencionas, no existe tal cosa como el equipo perfecto o la empresa ideal, ¿no? Incluso uno podría pensar, bueno, si trabajo en un Apple, en un Google, en un Facebook, pues llegas y te encuentras con los mismos problemas, ¿no? De jerarquía, de falta de productividad, o no poder proponer, Mala comunicación, sí. exacto, no somos tan ágiles como podríamos ser o innovadores como me vendieron que iba a ser, ¿no? O sea, como no existe realmente esto porque las organizaciones al final del día, pues sí por dentro son un caos con un montón de gente resolviendo los problemas pues que genera el mismo movimiento de la empresa. Correcto. Salvador, vimos por ahí que también eran parte del CIO Club. Me imagino que era el que mencionabas a inicios del programa, ¿cierto? Pues bueno, aprovechando esta pregunta, cuéntanos qué onda con esta organización, qué es, cómo funciona, cómo se come. Correcto. Pues mira, hace rato con lo que les explicaba, a lo mejor ya les cambié la pregunta porque en realidad no somos parte de CIO Club. Ok. Ahora sí que los socios que fundamos YOL fuimos también los socios fundadores de CIO Club. Mm, ¿Sí? Bueno, no tanto los socios, somos los fundadores de CIO Club porque yo no soy socio de CIO Club, pero sí soy de los fundadores ok. y soy miembro del consejo consultivo. Es decir, también apoyamos a la organización de CIO Club desde otra trinchera, ¿no? Entonces, la relación entre YOL y CIO Club se entiende como que nosotros somos la empresa que se apoya en el talento del CIO Club para brindar Mm, los servicios, ¿sí? No en exclusividad, la verdad es que pues no tenemos un pacto ni un convenio ni nada firmado en el que solamente los CIOs de CIO Club pueden trabajar para YOL. La verdad es que no es así. Y bueno, pues obviamente, como les decía, es una comunidad de más de 300 CIOs activos en sus diferentes organizaciones, casi cualquier industria y casi cualquier plataforma tecnológica. Y como les decía, todos los CIOs que están en el CIO Club están de manera voluntaria, no les cuesta un centavo pertenecer a la comunidad y su finalidad es, con mucha generosidad, colaborar y apoyarse entre unos y otros para resolver cualquier situación, pregunta, asesoría, compartir experiencias, en fin, cualquier cosa que dentro de la comunidad pues sea algo que aporte valor, ¿no? Entonces, pues funciona de una manera muy interesante porque cuando Yol tiene un proyecto con un cliente, que ya más o menos se los platicaba, identificamos qué especialidades, qué perfiles, qué experiencia necesitamos para ese proyecto y hmm, entonces pues vemos en la comunidad de CIO Club lo que les decía, ¿no? Quienes tienen la experiencia y los conocimientos, quienes no tienen conflicto de intereses en su actual empresa porque están activos y obviamente pues no podríamos de repente invitarlos a trabajar a través de YOL en un cliente que es competencia de donde están ellos, ¿no? O sea, habría un mega conflicto de interés ahí.
Entonces, eso es algo que ellos de manera profesional nos tienen que decir, yo no tengo conflicto de intereses, sí sé de lo que me estás pidiendo y además tengo tanto tiempo libre. Cuando se dan esos tres requisitos, entonces se les invita al proyecto, participan en los distintos momentos y bueno, pues obviamente obtienen una remuneración proporcional a la participación que hayan tenido en el proyecto. Porque otra cosa muy interesante de YOL es que ninguno de mis socios ni yo dependemos de YOL para vivir, ¿no? O sea, no es que estemos buscando lucrar y tener pues, colaboradores a los que les pagamos el 10% de lo que cobramos, ni nada que se le parezca a lo que tradicionalmente durante muchos años vi que sucedía, ¿no? Cuando les decía que tenía 200 personas externas, pues más del 50% de ellos percibían menos de la mitad de lo que nos cobraba su empresa por ellos, ¿no? Y se Claro. nos hacía de un nivel no lo voy a calificar, pero era así, ¿no? Y entonces en YOL no estamos haciendo eso. La verdad es que estamos buscando cómo habilitar todo ese expertise, todo ese talento de una manera profesional y con compromisos muy específicos, pero estamos buscando que los CIOs que participan pues se lleven un porcentaje muy alto de lo que estamos cobrando como YOL, para Mm. entonces compartir de la manera más equitativa posible pues lo que estamos percibiendo, los ingresos de YOL, entre todos los que participamos para hacerlo realidad, ¿no? Y es un diferenciador también muy interesante por lo que un CIO podría preferir trabajar con nosotros Ujú. en lugar de hacerlo con una consultora o con una empresa boutique de algo muy especializado, ¿no? Porque aquí es bien abierto, incluso nada más para que se den una idea, nosotros no estamos midiendo al CIO. Cuando se termina su participación en el proyecto, le decimos, dime cuántas horas trabajaste. Y son las que él diga. Si Ujú. me dice una o me dice 100, yo no se las cuestiono. Simplemente lo registramos y eso es lo que le vamos a pagar. Y entonces se convierte en una relación que está fundamentada primero que cualquier otra cosa en la confianza. Ujú. La verdad es que nos respetamos, somos amigos muchos y con esa confianza pues nos ponemos a trabajar juntos para compartir nuestros conocimientos en bien de otras empresas o de proyectos o de cualquier cosa a la que nos estemos metiendo, ¿no? Yo creo que das una gran lección en esta historia que nos compartes, Salvador. O sea, bueno, es una gran lección de cómo el tiempo y el construir una red puede llevarte a resultados geniales, donde incluso la burocracia queda de lado, ¿no? Me recuerda mucho yo sigo mucho a un inversionista que se llama Naval Ravikant, y él cuenta cómo mientras estás desarrollando tu carrera profesional, pues tienes que encontrar gente con la que vas a trabajar a largo plazo, ¿no? Él te dice como tú no tienes que estar buscando trabajar con mientras más gente mejor, tienes que encontrar con quién vas a jalar toda tu vida Entonces, sí, y darle, ¿no? Y algo también bien interesante que él menciona y que pone como ejemplo, dice como de, a ver, yo tal vez está este amigo con el que muchas veces hacemos coinversiones, ¿no? Yo veo una oportunidad y le digo, le voy a entrar, ¿quieres entrarle? Y viceversa. Y obviamente la primera vez que colaboramos juntos hicimos un contrato, nos sentamos, fue como una relación así medio tal, y ahora nos echamos un fonazo y dices, ¿le entras? Sí, sí, y él arma mi papeleo o viceversa, yo le armo el de él porque existe esta confianza y sabemos que yo no le voy a meter la pata a él ni él a mí porque estamos en esto en el largo plazo. correcto, Yo creo que el CIO correcto, Club es un ejemplo de esto. seguro. Oye, y una pregunta más ahí, Salvador. ¿Entran por invitación o se requiere que tengan... Que te eh, invite un que te invite invitado. un invitado? Ajá, ¿Cómo No, es fíjate eso? que es muy curioso. La verdad es que pues la mayoría de las veces es por una recomendación de alguien que nos conoció a cualquiera de nosotros y que sabe que estamos haciendo esto, entonces nos invita. En algunas ocasiones en empresas muy estructuradas, pues nos meten a concursar en una especie de licitación. Afortunadamente nos ha tocado que en los dos casos que nos han puesto así a competir, pues han optado por nosotros pues finalmente es pues un poquito también aprovechar pues lo que has construido durante tanto tiempo con tu imagen, con tu reputación y con tus resultados y pues teniendo una propuesta también muy transparente, muy clara de aportar valor o ni entrarle, ¿no? claro, y a ver, pues, por avanzar también en las preguntas, Salvador, otra que queríamos hacerte es, ya nos contaste ya un poco en un clavado, pues cómo es
en un corporativo tan grande que crece de forma que no es orgánica, cómo se puede ver la tecnología. Pero aún en un lugar de este tipo, pues se toman decisiones tecnológicas todo el tiempo, ¿no? Y siempre es una sobre la otra o sobre varias, ¿no? ¿Hay algo que hayas aprendido ahí, o sea, algún stack o alguna estrategia tecnológica que durante tu experiencia en Alsea hayas ejecutado y que ahora pienses, bueno, pues mejor ahora recomiendo algo que es justamente contrario a esa implementación? Fíjate que algo que, pues mira, también últimamente me ha dado por la parte académica y en alguna de las clases justamente se lo compartía a las personas que les estaba ayudando esta conversación, que busquen no generar complejidad. Cuando están desarrollando soluciones tecnológicas, cuando van a hacer algo nuevo o a simplemente automatizar algo o cambiarlo, que una de las cosas que observen es si pueden hacerlo con el mismo estándar de lo que ya tienen o con algo que no sea tan complejo de interconectar con el ecosistema que ya está funcionando. Entonces, la primera cosa que yo siempre les recomiendo es, si pueden no agregar complejidad, no la agreguen, porque la complejidad es sinónimo también de riesgo y los riesgos, pues sabemos que pueden ocasionar cosas que no son deseables, ¿no? Y más que Morphy sí existe, ¿no? Entonces, pues Cañón. si puedes no agregar complejidad, no la agregues. En el caso de Alsea, pues lamentablemente no es que quisiéramos agregar complejidad. La complejidad venía con el Ujú. crecimiento y con lo que pues se iba incorporando a la organización, ¿no? Entonces, si no tienes la necesidad de hacer un Frankenstein de algo muy complejo, vete por lo más robusto, escalable, estandarizado que puedas para que tu crecimiento se dé sobre lo que ya tienes y no tengas que estar pensando, ahora voy a tener que cambiar todo lo que había hecho porque crecí y lo que hice pues ya no tiene esa capacidad, ¿no? O sea, hay que ver eso de la complejidad como algo serio, pero sobre todo de largo plazo, ¿no? Porque pues entre más te vas haciendo complejo y vas avanzando y vas creciendo, pues cada vez cuestas más y es más difícil moverse rápidamente, ¿no? Entonces, cien por bueno, pues ciento esa es una de las cosas que yo le recomendaría. Si no tienes por qué agregar complejidad, ni te metas a cosas que lo hacen complejo, ¿no? Y es recomendación porque es bien claro que hay ocasiones en que la herramienta o la solución que necesitas, la que es idónea para lo que quieres resolver, pues no se habla con nada de lo que tienes, ¿no? Y vas a tener que construir interfaces. Pues en esos casos, simplemente se ten la hace. conciencia de que se convierte en algo que vas a tener que mantener y que vas a tener que comunicar e interactuar con todo lo demás, ¿no? Ten la conciencia, no simplemente vayas por las modas y por lo que todo el mundo está usando y cuando te das cuenta ya tienes pues un espagueti impresionante de plataformas tratando de interactuar y eso lo hace complejo, ¿no? Entonces, pues esa es la primera recomendación y la otra que yo creo que es muy valioso agregar es nunca pierdas de vista para quién es lo que estás haciendo. La experiencia de los clientes es algo que en Alsea era, pero mandatorio, ¿no? Realmente, cuando hacíamos algo, uno de los puntos que más evaluábamos y hasta analizábamos y discutíamos de manera multidisciplinaria es cómo lo iba a usar y percibir el cliente. O sea, Mm, la experiencia del cliente es rey en una empresa de servicios, ¿no? Entonces, recomendación, más que la tecnología, más que todo lo que tú me puedas decir, piensa en cómo lo va a usar quien lo va a usar, cómo lo va a recibir quien lo va a recibir. Y bueno, si no es algo que vaya hacia fuera de la empresa, pues piensa también en que sea algo muy eficiente. Si es ujú. para uso interno, pues busca la eficiencia, ¿no? Yo te puedo decir que esas serían las dos grandes recomendaciones a un nuevo cliente o a quien pues esté por hacer algo con tecnología. Bien importante la parte de la experiencia. Siento yo que en un mundo donde empiezan a abundar las opciones de software que uno puede implementar, ¿no? O sea, como que, pues justo sí, ahora los desarrollos custom casi siempre son sobre cosas que ya existen o sobre servicios de los que uno se está apalancando. ¿No? O sea, ya es raro cuando construyes algo De cero. desde cero, ¿no? Ujú. Y es justo en este abanico de opciones que tienes, donde en la competencia yo lo que veo es que el que termina ganando es el que tiene la mejor experiencia de usuario.
ese es tal vez al final el gran diferenciador y me Sin gusta duda. mucho algo que nos decía otro CEO que vino aquí que se llama Martín Vivas, que el user experience de tus herramientas son también una visión de cómo la empresa ve el mundo y lo interpreta y es una propuesta a sus clientes de servicio, ¿no? No únicamente es una interfaz pues que se escoge al azar, es realmente mi propuesta de cómo creo yo que te estoy facilitando la vida. Y ahí sí que carga un peso bien relevante, porque además, como mencionas en Alsea, pues son una empresa que desde siempre sus apps de delivery han sido súper eficientes y muy Innovadora, intuitivas. sí. Y bueno, a ver, también, Salvador, sabemos que los perfiles exitosos se curten a partir de un montón de errores y que de hecho es de ahí de donde vienen las lecciones más valiosas. ¿Podrías contarnos de un proyecto en tu carrera que justo no haya sido exitoso? ¿Qué pasó y qué aprendiste de él? Sí, fíjate que qué bueno que tocas este otro aspecto porque efectivamente nuestra propuesta de valor, incluso lo puedes ver en cuanto hacemos nuestra primera presentación a un cliente, justamente enfatizamos en todos los aprendizajes por errores cometidos o por proyectos fallidos, Mm, porque esos aprendizajes hemos visto que tienen un valor altísimo más que los exitosos, ¿no? Y entonces nos han dado pues la ventaja de poderle decir a un cliente, por aquí no, porque por aquí te descalabras, ¿no? O de esta manera no, porque pues te va a salir más caro de lo que te imaginaste. Y entonces todo aquello que ya en la comunidad hemos vivido de manera pues no exitosa, se convierte en un diferenciador muy valioso y poderoso para cuando presentamos una propuesta. Y esto pues me trae a colación, yo te diría, bueno, he tenido muchos fracasos y situaciones pues muy dolorosas también, pero haciendo un poquito clic con lo que hablábamos hace un rato, con la pregunta anterior, pues te voy a platicar de en alguna de mis vidas pasadas, estábamos cercanos al año 2000 y bueno, pues vino pues, el famoso año 2000 con la fecha y con todos los rollos de que si el año Oh, no sí, es tenía cierto. los 4 dígitos, todo un escandalazo y el mundo estaba de cabeza y se iba a acabar el mundo. Y bueno, Pero ¿cuál era es muy simple. el miedo? Hoy en día nadie se preocupa de cuántos bytes ocupa nada en tus bases de datos, ¿no? En tu programación, pues decías, pues si necesito que tenga 40 bytes, pues le pongo 40 bytes, y si necesito que tenga 200, le pongo 200, ¿no? Y bueno, pues hoy incluso con bases de datos no estructuradas ni siquiera te ocupas de esas cosas, ¿no? Porque lo que necesitas es storage y no otras limitantes. Pero en aquellos ayeres, sobre todo en los sistemas legacy, pues eran bases de datos totalmente estructuradas y además posicionales. Es decir, cualquier registro que hubiera en la base de datos tenía la misma estructura en el mismo lugar, en la misma posición. Y entonces, como era tan limitada la capacidad de almacenamiento en aquellos años, pues muchos programadores veían en dónde se ahorraban caracteres. Y Mm, bueno, pues el más atractivo para la mayoría de los sistemas legacy fue la fecha, en quitarle al año 2 dígitos. Y entonces en vez de poner 1999, nada más ponías 2 caracteres y ponías 99, porque entiendo. asumías que el 1900, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía cuando viniera el año 2000? Primero, iba a marcar un error, año 00, porque no traías los primeros 2 dígitos del año. Y la segunda, pues no ibas a poder hacer ni siquiera comparaciones entre fechas para decir, pues le voy a aplicar la fecha de pago a esta factura a 30 días, porque a la hora de que comparabas la fecha de recepción contra la fecha de pago, pues Se había ido al 00 pasado. contra... Ajá. Entonces, era un caos. Y en algunos casos se decía que cuando empezaran a fallar los sistemas, pues se iban a congelar, iban a casi explotar y el mundo se iba a paralizar. Que si el metro, por ejemplo, cuando viniera el cambio, detectaba que la fecha era errónea, obviamente no iba a saber cómo manejarlo porque nunca habían pensado que la fecha iba a ser errónea y que se iba a congelar y se iban a parar los vagones del metro. Bueno, hubo de historias en todo el mundo impresionantes. Y bueno, pues la solución era muy simple, agregarle otros 2 bytes al año en las fechas, para que entonces ya dijera 1999, ¿no? Y cuando viniera el 2000, pues dijera 2000, ¿no? Pero pues no solamente era cambiar la longitud del campo de fecha, sino también la lógica de tus programas
cómo iba a funcionar, ¿no? Entonces, había situaciones muy importantes en ese entonces que se empezaron a visualizar más de un año antes del año 2000. Y bueno, pues obviamente en ese entonces a nosotros, afortunadamente nuestro sistema sí tenía los 4 dígitos en el año en esa empresa, y entonces se nos metió en la cabeza que era una gran oportunidad para rehacer el principal sistema de la empresa. Y bueno, pues nos pusimos ahí a evaluar, porque obviamente la empresa también empezó a crecer fuera del país y no queríamos tener un sistema para cada país, sino tratar de hacer con un solo sistema lo necesario de manera diferenciada y local para cada país, Mm. que eran las leyes, ¿no? Pero con un solo sistema. Entonces dijimos, oportunidad de oro, nos encerramos, diseñamos, hicimos todo pues como debe ser. Y a la hora de que íbamos a elegir la herramienta de programación, pues alguien vino y nos cantó el canto de las sirenas, ahora sí, y nos embelezó con una herramienta mega picuda para programación que podías desarrollar pues casi en el 40% del tiempo que te llevaba a desarrollar en lenguajes convencionales, y además te daba una interfaz visual que podías definir como templates o plantillas, y después ya no te preocupabas porque todas tus pantallas podían hacer referencia hacia ese front-end. En fin, tenía un montón de características padrísimas. Y pues que nos vamos con esa herramienta. Oh, sorpresa. Y gran error. Nunca nos fijamos que no había gente que la conociera más allá del que nos la estaba vendiendo. Y pues de repente cuando nos dimos cuenta estábamos matrimoniados y casados, pero con esposas de acero, con esa empresa, porque pues no había quien supiera ese lenguaje de programación, ni otro distribuidor de esa misma herramienta. Se la había traído de Israel y él era el único representante de la herramienta en México, y pues su gente era la única que lo sabía manejar. Wow. Y dijimos, bueno, pues nos hemos metido en algo indeseable completamente, porque no solo pues es algo limitante, sino también es un gran riesgo, porque el día de mañana que nos diga que nos va a cobrar 10 veces por la hora de programador, pues no le vamos a poder No hay decir que mucho que no, se pueda hacer, porque claro. nos va a tener agarrados de donde menos nos gusta. Entonces, ya estábamos, pero metidos con las dos patotas en el problemón, cuando se vino a hacer todavía peor. ¿Y cómo pudo ser peor? Bueno, pues tuvo un conflicto con su gente, con su empresa, y la empresa desapareció. Y sus programadores desaparecieron, creo que incluso se fueron del país del problemón que tuvieron. Y pum, de la noche a la mañana nos quedamos sin que nadie pudiera darle para adelante al desarrollo. Y pues la dolorosa decisión fue abortar Matar, sí, y pues reiniciar claro. con una herramienta en la que ahora sí, si alzábamos una vacante en cualquier lugar, nos aparecieran Había cientos de gente. personas que sabían usarlo, Sí, ¿no? claro. Y que podían retomar o programar cualquier cosa que hubiéramos hecho. Entonces aprendimos de una manera muy dolorosa que no necesariamente tienes que irte por lo sexy o por lo innovador o por lo megapicudo de lo que te están poniendo enfrente, sino que también tienes que tomar en cuenta que eso en el tiempo, pues alguien lo tiene que mantener, y además Claro. debe ser algo que pueda escalar junto contigo, ¿no? Entonces sí, fue un gran error, un gran fracaso de los muchos que me han tocado vivir, pero es el que se me vino a la mente por lo que hablábamos hace un rato de la complejidad o de lo sexy que puede ser de repente meter una cosa y no ponerte a pensar en, pues, cómo se integra un ecosistema, ¿no? Y eso es lo que se me ocurre decirles, pero sí he tenido N cantidad de fracasos. Afortunadamente no tantos, porque mi longevidad en las empresas en las que he estado, pues, ha sido bastante amplia. Así es que no le he regado como para que me hayan puesto enfrente de la empresa al poco tiempo, ¿no? Pero sí son lecciones aprendidas que duelen y que cuestan. Pero como bien dice Rock, cuando solo se gana, No no se se aprende aprende nada. nada. Sí, sí, sí. Sí, literal, es cuando más aprendes es cuando cometes errores y pues aprendes de ellos, ¿no? Porque cometer errores y no aprender también es así como que, Ah, Ahí bueno. sí es un fracaso. sí, Sí, eso es una aberración, ¿no? ese sí es un fracaso. Y es importante, porque pues está esta frase, ¿no? De dime dónde voy a morir para no acercarme a ese lugar. Y los errores son pruebas de hacia dónde no ir en el Ujú. futuro. Yo creo que con eso podemos irnos. Salvador, muchísimas gracias por esta conversación. Te agradecemos un montón que hayas abierto la cortina de pues, todas estas experiencias que nos cuentas y también de lo que están construyendo en YOL. También te agradezco a ti, Ro, por un capítulo más codo a codo.
Y a todos ustedes que se quedaron hasta este punto de la conversación, antes de dejarlos ir, queremos pedirles 2 cosas. La primera de ellas es que si nos están viendo en YouTube, por favor regálenos un comentario en este video y suscríbanse a nuestro canal, ya que eso genuinamente nos ayuda a llegar a más personas. Y por otro lado, si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o que tiene a la innovación en el núcleo, por favor comparte este espacio con esa persona, ya que los estamos buscando. Muchas gracias nuevamente, Salvador, y nos vemos a la próxima.